Buenas noches a todos. Nos reunimos hoy, lunes 8 de julio, a nuestro grupo de estudio de ADEPAC. Hoy entonces está a cargo de nuestro compañero Eduardo Rodríguez. Entonces, Eduardo, tienes la palabra. Gracias y buenas noches. Entonces vamos a retomar la lectura de los orígenes y historia de la conciencia de Eric Newman, la segunda parte del primero de los mitos, del mito de la creación, que es el mito del Uroboros. Sí, Eduardo, ¿es Eh, que lo deseas así pequeñito o lo puedes ampliar? no, claro, claro, listo, sí, Eso, listo. ok. Ya. Entonces hago un breve recuento de lo que miramos en la primera parte. El propósito del texto del ensayo de Newman es mostrar cómo la aparición y evolución de la conciencia, desde que se gesta el bebé hasta que se forma el humano adulto, pasa por una serie de etapas arquetípicas y mostrar cómo esas etapas arquetípicas en el humano actual replican la historia de la formación de la conciencia desde los orígenes de la humanidad. De la ontogénesis es una, una réplica de la filogénesis. Todo cuanto nos acontece, aconteció o aconteció a la humanidad. El ser humano transita en su vida el mismo camino que transitó la humanidad. Y colocar en esas imágenes uno de los momentos eh, claves en el despertar de la conciencia. Pues estoy tomando un poco de Bachelard, que es el descubrimiento del fuego, la chispa del fuego, Ajá. no solamente de apropiarse del fuego cuando hay un incendio, sino producir fuego. Es una de las chispas esenciales también del despertar de la conciencia, y la pongo al lado con la imagen del cerebro con una chispa interna. Pues todo lo que acontece afuera está aconteciendo adentro. Ese acercamiento, dice Newman, debe hacerse primero desde lo universal, lo transpersonal y colectivo, porque antes de ser individuos, estuvimos inmersos en la colectividad y en el dominio del inconsciente. Y el hombre moderno con conciencia individualizada es un producto tardío de esa evolución. Esto me llamó como la atención. El hombre moderno es un producto tardío de la evolución de la humanidad y el despertar de la conciencia a través de la confrontación con el inconsciente, que es Perdón. exactamente lo mismo que... Sí, No, Eduardo, que respecto a esto, en la enciclopedia Salvat, me acuerdo yo de adolescente que leía yo algo que me impactó mucho y es que si se divide toda la historia del pasado, la claro. aparición del hombre racional es como el último minuto de un año, más o menos, una cosa que lo impacta a uno demasiado, porque es demasiado reciente la conciencia del ser humano, ¿no? Sí, y son frases y son imágenes que realmente lo ubican un poco en su sitio, ¿no? Lo ponen a uno en su sitio, no como el centro, sino una esquinita. Sí, exacto. Un segundo, apago el celular. Ah, y dice Newman, la evolución creativa de la conciencia del yo significa que a través de un continuo proceso que se extiende durante miles de años, el sistema consciente ha absorbido más y más contenidos inconscientes y ha expandido progresivamente sus fronteras. Traje esta cita porque hay dos elementos que me parecen interesantes, importantes, que me enfatiza mucho Newman, y es el carácter creativo de la conciencia. La Ujú. apropiación de contenidos de inconsciente no solamente amplía su visión del mundo interno y externo, sino que es un componente enriquecedor y creativo. Y lo otro es precisamente la parte final de la frase, porque no es solamente una evolución, un pasar de un estado a otro, sino es lo como nos va a decir en la segunda parte del capítulo, es un apropiarse, un absorber, un asimilar, un incorporar contenidos inconscientes.
Y en la medida en que habla, conversa con su inconsciente, hace consciente de esos contenidos, crece, crece y evoluciona. Ujú. Entonces, en el texto traigo también un cuento de cuáles son esas etapas mitológicas en la evolución de la conciencia que se repiten tanto en el individuo como en la humanidad. Entonces, son tres las grandes etapas míticas: el mito de la creación, el mito del héroe y el mito de la transformación. En el primer mito, como veremos, está el Uroboro. En el segundo, pues traje de colación es el mito de San Jorge matando el dragón, que es la separación de lo parental. Y el tercero es Sísifo, perdón, Osiris, como, que él lo toma como ejemplo o como referente mítico para hablar de la transformación de la conciencia. Y dentro del el mito de la creación, que es el primero de las grandes etapas míticas de la evolución, pues hay tres también etapas. Una es la etapa urobórica, o- o, la otra es la etapa de la Gran Madre y finalmente la etapa de la separación del mundo parental. Pues en este momento estamos en la primera etapa, haciendo la lectura de la etapa del uroboro. Entonces, lo primero que nos va a decir Newman es que en el rastreo que hace sobre la creación encuentra que la creación aparece en todos los pueblos y en todas las religiones como la creación de la luz. De este modo, la aparición de la conciencia, manifestándose a sí misma como la luz en contraste con la oscuridad del inconsciente, es el verdadero objeto de la mitología de la creación. Todos los mitos de creación, entonces nos dice, parten de ese elemento, de una oscuridad absoluta a ser poblados por la luz. Creo que en el mito de nuestro Génesis eh, se encuentra también ese referente que no caí en cuenta de traerlo. El hágase la luz. Hágase la luz. Mm. Entonces uno supone que estaba la oscuridad. Sí. Bueno, en la presentación pasada, ante la pregunta ¿de dónde venimos?, Newman nos va a proponer dos respuestas. La primera respuesta a la pregunta ¿de dónde?, dice Newman, es vientre. ¿Y por qué vientre? Porque según la experiencia inmemorial de la humanidad, todo recién nacido proviene de un vientre. Y si uno se para, intentaba pararme o ponerme, irme hacia atrás, hacia esas épocas del Neandertal, pues el Neandertal ve que la mujer, la hembra, la barriga se le crece y, y, y sale una nueva vida, pero no hay una conexión todavía con el acto de la fertilidad masculina. El semen y el vientre no tienen una relación. Todo es Mm. vientre. Todo lo que es vida proviene del vientre. Y como dice, bueno, ya hace una precisión de todas maneras Newman, que cuando el hombre primitivo se hace esa pregunta acerca del origen, no está buscando una explicación biológica ni sexual. Lo que indaga es por el trasfondo de la vida. Y allí el lenguaje que opera construye sus respuestas a través de las imágenes y símbolos que se le aparecen y a través de los mitos y rituales que les dan forma. Eduardo, ay, perdona, Alejandra, es que buenas tardes. Es que si quieres, pues cierras el micrófono, Ay, sí, qué pena, es que tengo por gripa. favor. Gracias. Disculpen. No, tranquila. Es que como lo planteabas ahora, que tienes toda la razón en que no se hace esa conexión entre el nacimiento y el semen del hombre. Ahí uno se da cuenta de que lo femenino gana mucha preponderancia porque casi que el masculino no cumple ningún papel ahí en la creación del ser humano, ¿no? Para uno es muy Sí, lógico y para los niños desde el comienzo saben que hay una participación de los dos,
pero para estos antepasados, durante muchísimo tiempo el hombre no tuvo ninguna participación, ¿no? Sí, sí, eso es lo que me imaginaba. Es todo vientre, la vida está ahí en el vientre. Claro, Y pensaría que también solo cuando aparece la conexión hombre, fecundación y parto y nueva vida, pensaba que también pasa lo mismo en el niño, ¿no? El niño nace, el niño está pegado es a la sí, madre, es puro vientre, es puro seno, es pura alimentación, y él solamente más tarde aparecerá el padre, que es el instaurador de cierto orden. Entonces ahí aparecerá esa figura. Entonces la figura del hombre como padre, como el también dador de vida, pues sí. es tardía. Un Y por poquito eso un extraño, ¿no? Un extraño es un que viene extraño. como a interrumpir ahí esa día madre-hijo, ¿no? Y por eso va a decir Newman que el Uroboro en esta etapa es puramente materno, es la gran madre, es la dadora y la cuidadora, ¿no? Mm, La dadora de alimento y la cuidadora. Bueno, y el vientre es redondo y por ser contenedor y protector de vida, lo redondo se contagia ese simbolismo. Entonces también me ponía en ese lugar y todo lo que es vientre, todo lo que es redondo, si está dando vida a todo cuanto tiene esa forma, da vida. Entonces la vasija del alfarero es un vientre. Hay algunas imágenes también de la mujer embarazada, una vasija de la mujer embarazada, que es lo que contiene, es contenedor. La torre de Babel es circular, es redonda, es la conexión, contenedor y lo que conecta con los dioses. El símbolo cósmico es de una pintura ¿cómo se? Hildegard, Hildegard von Bingen, que es a la vez que es un símbolo cósmico, es un símbolo femenino. sí, sí, sí. Mm, Y la imagen que trae pues Newman en su texto, el círculo, el túnel, lo redondo, lo que conecta mm, con lo otro. Entonces lo redondo, ese símbolo primordial del lugar de origen del que venimos, se va incorporando y enriqueciendo de multiplicidad de sentidos, a tal punto que en el lugar de lo inconsciente, todo lo que sea grande y abarcador, que contenga, rodee, envuelva, proteja, preserve y alimente lo pequeño, pertenece a la primordial esfera matriarcal. Al rastrear en las mitologías antiguas los símbolos asociados a ese carácter de perfección, de totalidad, de generación de vida y de origen de vida, Newman encuentra en el uroboro el símbolo con el que va a seguir trabajando esa primera fase de la evolución humana. Puse ahí en la notica de leer la página 19. Oh, oh, no, ¿qué pasa, Eduardo? no, que no era la página, Ah, ya, no era la cita que quería leer, no es de esa página, ya, no la ya, encuentro. Voy a seguir, sí, qué pena. tranquilo. El yo, dice Newman, se siente completamente contenido en este símbolo primordial. El yo en este momento urubórico es solo un pequeño e indefenso recién llegado. En la fase pleromática de la vida, cuando aún está en el vientre, cuando el yo nada en lo redondo, al igual que un renacuajo, nada existe salvo el uroboros, que es el contenedor, Ujú, que es el vientre. La humanidad no existe, solo existe la divinidad. Y es una etapa en la que se
manifiestan todos los rasgos positivos de la Gran Madre nutricia y refugio, y protectora y cuidadora, era lo que decíamos antes. Ahí está. El uroboro del mundo maternal proporciona nutrición y placer, protege y abriga, consuela y perdona. Se me tapa la frase, ¿qué debo decir? Es el refugio para todos Ah, los ya. Eh, sufrimientos. Sí, es el refugio para todos los sufrimientos, el objeto de todos los deseos, porque esta madre es siempre la que satisface, otorga y ayuda. El- esta imagen viviente, la gran y buena, hijo el diablo, perdón, qué pena. Esta imagen viviente, la gran y buena madre, ha sido el refugio de la humanidad en todos los tiempos de angustia y lo será siempre, ya que estar contenido en la totalidad, sin responsabilidad ni esfuerzos, sin dudas ni división del mundo en dos, es un estado paradisiaco y su prístina despreocupación nunca podrá alcanzarse nuevamente en la vida adulta. Sin embargo, yo anoto, pongo la nota que aún así la imagen del Uroboros no va a desaparecer. Y como veremos más adelante, para Newman, en el proceso de individuación, Uroboros vuelve a aparecer, retorna, pero de una manera diferente. Y es Entonces no importante se lo que abandona. dices. Sí, 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 sí. Sí, porque, porque uno podría pensar que esa fue el inicio de todos los ciclos de la vida, y que desaparece así como pueden desaparecer las otras etapas. Pero no, este sí se conserva durante todo el tiempo, casi que está simbolizando el proceso de individuación. Entonces está presente, pero se hace todavía más explícita la importancia del símbolo al final de la vida, ¿no? sí, pero ya no como el simplemente contenedor, el sitio en donde me quedo contemplándome sin ningún tipo de sufrimiento, Mm. obteniendo satisfacción del mundo, sino es otro Uroboros el que va a aparecer allí. Sí, Eduardo, y fíjate que así tal como lo describes ahí, del estado, yo insistiría en ese estado paradisíaco, porque también leyendo, digamos que el Génesis en la Biblia, pues se habla del paraíso, ¿no? Y el ser humano sale del paraíso en un momento dado, entonces es salir del Uroboro, ¿no? Sí, 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 correcto. Salir de ese mundo de placidez ante la presión y exigencias de ese otro mundo del que aún no se sabe nada no fue tarea fácil. Y si bien aún hoy es percibible cómo la inercia de la psique quiere volver y retenernos en esa placidez, en ese estado natural, hay sin embargo como un impulso, una fuerza contraria, un deseo de adquirir conciencia. Es un impulso no natural específico de la humanidad. También es una idea que me llama mucho la atención en él, porque el estado de placidez, el estado paradisíaco es un estado natural, Mm. es un estado, pero la condición de humanidad rompe con esa placidez y se irrumpe ante el mundo. Hay como un impulso, él dice, es una fuerza contraria, un deseo de emerger, de salir, pero no es natural, es humano, es específico de la condición humana. Sí, sabes que es muy importante, no había caído bien en cuenta de esto que estás diciendo, porque sí es así, ¿no? No es que pertenezca a un impulso de la naturaleza, ¿no? Mm. Sí, es casi que podría pensar, tenemos una doble naturaleza, esta la biológica, Sí. esa que es natural, y otra naturaleza que es la humana, que es la propia Ujú. y específicamente humana. Entonces, por ahí uno diría cuando, pensaba que cuando decimos, oiga, el tipo parece un animal, mire lo cruel que es como un animal, actúa como un animal. Mm. Pensaría que no, Mm. actúa es como un humano. Ujú, ujú. El animal no es cruel, la crueldad Mm. pertenece a ese
a esa otra condición, a esa otra naturaleza, Sí, que es la puramente humana. de acuerdo. Ya, una cosita, el animal, Sí, estaba pensando en dos cosas, que el animal sí se separa, yo diría que en un proceso natural, ¿no? Digamos, los mamíferos, los perros, los caballos, los terneros, nacen y se paran al momentico, ¿no? Y comienzan a caminar, es decir, la madurez la alcanzan muy temprano y mirando esto de lo natural y lo no natural, eh, se ve y yo estaba pensando que la edad de separación de los padres, pues adelantándome, pero depende también muchísimo de la cultura, ¿no? La, eh, la cultura puede tener los hijos en la casa viviendo con los papás hasta muy avanzada edad, especialmente los hombres solteros o separados, se quedan viviendo en la casa paterna eh, o no se van nunca. Eh, que sería, es decir, de todas maneras hay un impulso no natural digamos, de buscar la independencia, pero también estaría mediado, bueno, no en estas etapas urobóricas iniciales, ¿no? Pero estaría mediado por la cultura también. sí, creo que lo que dices es importante para tener en cuenta, eso es lo del tiempo. El caballo, el potrillo sale y a los pocos minutos ya está, ya está caminando. El hombre, el ser humano nace y necesita mucho tiempo para hacerlo. Digamos que ese espacio de tiempo es el espacio de tiempo que requiere ese impulso no natural para, para desarrollar la condición de humanidad. El perro nace y sigue siendo perro, pero el humano necesita tiempo para ser humano, porque si no se da ese tiempo, cae en la pura animalidad. La condición de humanidad es una construcción, como tú dices, es también cultural, es social, depende de muchos factores, pero requiere ese tiempo para conformarse. El Y hijo buena puede vivir con parte, uno, sí, perdona, sí, señor. y No, buena sí, parte de esa humanidad es el adquirir la conciencia, ¿no? Y perdóname un segundito, María Luisa. que me llama como la atención cuando Eduardo estás hablando como de tiempo y aquí como lo muestras, pues como de, surge como este impulso, como un deseo de adquirir conciencia. Qué difícil temporizar eso. Eso ¿cuándo se podría decir que surge este deseo de adquirir conciencia? De que, no sé, supongo que depende de muchos factores, el tiempo, cómo será el tema del tiempo. sí. Eh, me atengo a algo que él creo va a decir más adelante y es que la pregunta por el de dónde y el cuándo realmente es una pregunta simbólica, ¿no? Es mítica, porque no hay un tiempo real, ni hay un lugar real, no hay un espacio, un tiempo real, son simbólicos. Uno pudiera decir que es un tiempo psicológico, pero digamos que sí pensaba con lo que decía antes Anita, es que cuando el potro nace, a las pocas horas ya está tambaleando, pero está caminando. Está, está asumiendo su condición de caballo, mejor dicho, por decirlo de alguna manera. Pero el ser humano necesita tiempo. Y es el tiempo, podría decir, el tiempo de la infancia, es el tiempo de la adolescencia, incluso el tiempo de la madurez, incluso, ¿por qué no?, el tiempo de la vejez. Son los tiempos que requiere para adquirir esa condición de humanidad y, como decía Juan Carlos, para desarrollar su conciencia, Y para es ampliar su el conciencia. estilo de, sí, muchas cosas, y el estilo de conexiones Sí, y el vínculo que se establezca, y bueno. sí, la pregunta, que retomo tu pregunta porque no estoy precisa, pero ¿por qué el ser humano, por qué hay una especie que se toma ese trabajo de salir de su condición natural para irrumpir en el mundo
¿Por qué? Digamos que, Mm. entonces, hay una frase que él decía, que no la traje en esta segunda parte, que era la pregunta, ¿qué? Nefasta o una Ah, sí, pregunta, eh, de hecho, es una pregunta que no tiene sí, sí, sí. respuesta, que de pronto es un poco también esa famosa pregunta de por qué hay algo en vez de nada, ¿no es cierto? ¿Por qué existe algo en vez de no existir nada? ¿Y por qué hay una especie que se toma ese trabajo? Creo que era funesta, ¿no era, Eduardo? Funesta, la Sí, pregunta sí, funesta, sí, sí. que no hay forma de responderla. Mm, Pues los mitos, el mito tiene respuesta, ¿cierto? El mito de la mm. creación, el mito bíblico tendría una respuesta a ese por qué, porque Dios nos puso en, en esa condición. Digamos que desde el punto de vista de los mitos y de las religiones podría haber una respuesta, pero la respuesta siempre estará ahí. Y pueden ser varias respuestas dependiendo de cómo se interprete cada mito, ¿no? Claro, Mm. claro. Entonces, la lucha entre lo específicamente humano y lo universalmente natural constituye la historia del desarrollo de la conciencia del hombre, es lo que dice Newman. Ese es el símbolo que quise traer a colación. Es una lucha en la que, mientras el yo sea débil y busque la somnolencia y la placidez del sueño, el uróboro gobierna. El deseo de permanecer allí, el deseo de retornar a ese estado a medida que la conciencia se despierta, asumir la lucha y sufrir, es en la lectura analítica la expresión del incesto primordial, urobórico, ahí sí es con la tilde en la segunda O. Ok. Ahora, la segunda respuesta ante la pregunta de dónde ya no es el vientre. Aquí ya aparece el otro, el padre. También venimos del mundo parental, padre mundo y madre mundo en una unión urobórica, símbolo primordial de la vida de donde todo surge. Ser eterno que engendra, concibe y se da luz a sí mismo. Hay una cita que trae Newman de un texto egipcio que me pareció interesante. Yo copulé en mi mano, me uní a mi sombra y fluí de mi propia boca. Entonces aquí ya uno ve la presencia de eso otro que inicialmente no estaba conectado, que era el semen, el otro elemento fecundador y dador de vida, que ya forman una unidad. Y nuevamente Newman nos va a recalcar que el simbolismo sexual que aparece en los cultos y rituales primitivos tiene una importancia sagrada y transpersonal como todo en la mitología. Estas imágenes simbolizan el elemento creativo, no la genitalidad personal. Oye, Esa Eduardo, cita, sí, sí señor. perdona, no, que aquí cuando dices del padre, y yo pienso que más es lo que tú tienes antes y es el mundo parental, ¿no? Porque es lo parental que comprende tanto el padre como la madre. Por supuesto que viene la presencia del semen, pero todavía en una conjunción, ¿sí? Padre y madre están unidos, no se han separado todavía, ¿no? Ah, sí, sí, es en ese sentido. Antes era Mm, solo madre, ahora, exacto, ahora son padres. Entonces, exacto. hay ese otro elemento. Pero como dice Juan Carlos, están, y en las imágenes, busqué esas imágenes de Sí, sí, conjunción, sí, sí, están unidos sí. los dos, se Mm, autofecundan. exacto. La imagen del Dios que se autofecunda se va espiritualizando y haciendo cada vez más abstracta. Y esa espiritualización responde a la necesidad de aprehender la naturaleza apoyada en la fuerza creativa que ya existe desde el comienzo. Entonces aquí, tal vez en otro texto anterior, creo que era Newman, él nos iba mostrando cómo en los mitos, mientras había en las primeras imágenes míticas, era una referencia animal muy fuerte. A medida que va pasando el tiempo, ese animal se va antropomorfizando, se va despojando de Mm. esa cualidad puramente animal y va adquiriendo otra dimensión distinta. Se cita aquí dos ejemplos de la mitología egipcia para mostrar esa transición desde lo más concreto
hasta lo más abstracto, con el que el hombre primitivo busca comprender esa función creadora y creativa. Entonces, la primera es una cita de un texto también que se me pasó ponerle la referencia. Es el corazón quien produce todos los resultados, quien se revela, y es la lengua quien repite o expresa los pensamientos del corazón. Esto es lo que causa el nacimiento de todos los dioses. Es un texto egipcio y es sobre el nacimiento. Este es el símbolo del corazón, que es el sol y el escarabajo alado. Es el símbolo del corazón egipcio. Mm. Y la otra cita de otro texto también egipcio, ya más de otra época, es: Él no me creó desde su boca, ni me concibió en su mano, sino que me exhaló con el respirar de su nariz. Entonces ya no es un referente animal concreto, sino ya es un concepto, es el aliento, es la respiración, es el corazón, es otra cosa, es la lengua, ya como símbolos un poco más abstractos. Y el aliento sagrado, ¿no? El soplo El, sagrado, ¿no? sí, y es la referencia del Génesis, ¿no? Sí, Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios modeló al así. hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces ya es lo que es Newman ya es un contenido más abstracto, más simbolizado, más espiritualizado. Ya no es tan concreto, ya no es el animal como tal. Ay, perdona. Y ese aliento de vida va a dar también para hablar del alma, ¿no? El alma que le insufla Dios al ser humano, ¿no? Sí, a través de la figura del símbolo cristiano que es el del, de la paloma, del Exacto, aliento. exacto. La palabra, el habla, es un producto superior, la expresión de alguien inmerso en sí mismo en sus propias profundidades. Este es el dios Eolo soplando los vientos del agua, del mar, Ujú. ayudando a Ulises a salir de sus penurias y de las pruebas que lo está sometiendo Neptuno, si no estoy mal. Ujú. Y Ujú. este texto, esta parte me parece interesante porque ya la palabra, el habla, no solamente es un referente para conectarme con algo de afuera, la palabra emerge para hablar con mis propias profundidades. Yo sentí esta frase como si me estuviera haciendo: la función de la palabra no es comunicarme con otro, la Ujú. función de las palabras es comunicarme primero conmigo, antes de conectarme con el otro. Y de aquí dice Newman el efecto autoincubador de la introversión, la experiencia fundamental del espíritu autogenerador, reforzando un poco de pronto lo que estaba eh, diciendo que me produjo esa frase. Está buenísima la imagen, Eduardo. Buenísima. ¿Sí? Está Mm. hablando con él. Ese es un retrato del introvertido, claro. Claro. Sí, 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 sí. Y sí, me parece interesante es que la función de la palabra es esa. No es una Sí. función utilitaria, es de conexión, sí, pero como dice el efecto autoincubador, la palabra tiene ese efecto. Mm. Cuando la humanidad se pregunta sobre el origen de la vida, las respuestas que va elaborando van despertando su conciencia, van haciendo que crezca más su conciencia. Y así se va conformando la psique, dice Newman. Me gustó esa frase: movimiento, aliento y maná que otorga vida. Mm. Son los tres elementos del despertar de la conciencia. La palabra y el aliento serán las abstracciones de una imagen concreta. El viento fecundador, que en la mitología cristiana será la paloma del Espíritu Santo, que es exhalada bajo la túnica de la Inmaculada Virgen María mediante un tubo que sostiene Dios Padre desde el sol.
una imagen primordial que Jung va a encontrar en la visión de un paciente psicótico, que está citado en el libro La estructura de la psique. Ujú, No lo ujú. encontré y le hice un barrido, pero no encontré esa referencia de Jung. No sé si Juan Carlos Yo la creo que tiene. está en ¿La tiene? Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Sí, Ah, él lo visita y entonces él está mirando el sol y le dice que qué está mirando y entonces dice, no, no se da cuenta que del sol cuelga un falo y que al moverse entonces crea el viento y entonces ahí él le parece como, como interesante la imagen y después entonces va a encontrar el mito ya de Mitra y va a darse cuenta de la importancia. Ahí es casi que cuando comienza a pensar en los arquetipos, que son imágenes que este personaje, por ejemplo, sin conocer del mito de Mitra, lo visualizaba y es como un arquetipo puede constelarse sin que la persona haya escuchado hablar de un mito que se relacione con eso mismo, ¿no? pensé que era otro, si no lo pudiera traer referencia, pero me llama la atención es que es el sol con un falo. Casi que Mm, uno pudiera pensar que estamos remitiéndonos a esta fase en donde ya el falo es germinador, es aliento, es vida, es dador de vida. Digamos que ese paciente está reproduciendo lo que acabamos de decir ujú. de la humanidad hace cientos de miles de años cuando construía sus mitos, cuando ya el uroboro no era solamente pura madre, sino ya aparece ese otro elemento masculino, también fecundador. Me parece Sí, sí, interesante. sí, sí, Eduardo. Y fíjate que con lo que dices, como que corrobora lo que va a afirmar después Neumann y es la sabiduría que hay en los mitos. El ser humano con su racionalidad como que no se puede explicar muchas cosas, pero los mitos sí lo pueden orientar a través de una sabiduría casi que instintiva, ¿no? Porque están muy relacionados los arquetipos con el instinto, que no es Mm, solamente digamos que lo animal, sino también una sabiduría ancestral, ¿no? ujú. ¿Qué es lo que va a decir en todo el texto? Sí. Y bueno, y toma como ejemplo también el libro Los Muertos egipcio. En el Mm, libro Los Muertos son las instrucciones que recibe el alma para saberse idéntico con la gran luz que brilla más allá de la vida y la muerte. Y en el Midrash judío le atribuye al nonato un conocimiento a través del cual puede ver todos los rincones del mundo. El Uroboros no es solo oscuridad, y a él no solo le asocia al hombre primitivos sentimientos de temor. Él presiente que hay algo más profundo que está más allá de las palabras, que es un conocimiento adquirido antes del nacimiento o después de la muerte. Y aquí ya va a empezar a establecer esa conexión entre el Uroboros al inicio y el Uroboros al final. Y lo mm. que nos decía también antes es que, pues como es un conocimiento anterior, no puede ser expresado. La razón no puede nombrarlo, no puede hablar de él. Por eso requiere el símbolo para poder enunciarlo. Eduardo, perdona, con esta alusión al libro de los muertos, eh, yo me acuerdo que Jung lo tiene la introducción del libro tibetano de los muertos, tiene esa introducción y habla sobre este tema, pero ¿tú te acuerdas un poco más cómo son las instrucciones que recibe el alma? ¿El alma? No, no, Juan Carlos, Mm, la verdad no, sí, no sí, quedé en porque es que cuenta ir esos son ir a mirarlo, sí. y tengo una pacientica que está muy en contacto con lo tibetano y cuando falleció el esposo, entonces ella tuvo la asistencia de un grupo de extranjero para acompañarlo y entonces es más o menos durante 7 días o algo así, ella estaba como acompañando a través de ciertas oraciones pero era mucho como unas indicaciones que se le da a la persona que está falleciendo para que se conecte de manera adecuada su alma, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba,
pero voy a ir Eh, a la introducción de Jung. sí, no, y en el texto Newman no trae una Sí, referencia más sí, extensa. sí, sí. Y corrijo que dije el libro de los muertos egipcios, y así es, como dice Juan Carlos, es tibetano. Hay Tibetano. un lapsus que debo preguntarme después, ¿por qué metí a los egipcios cuando debía haber metido a los tibetanos? El Uroboros no es solo oscuridad, y a él no solo lo asocia el hombre primitivo. Ah, creo que sí me repetí, qué pena. Las instrucciones que recibe el muerto del libro de los muertos pasan a ser instrucciones para el futuro recién nacido, cuando quien fue instruido fracasa en avanzar en conocimientos después de la muerte. Es lo que hace referencia a Newman, es eso. Ujú. Las instrucciones son para que pase al otro lado. Si no Sí. las cumple, vuelve a nacer. Tiene que volver a Mm, nacer. ujú. Y de aquí que el Uroboros se cierre sobre sí mismo. El anillo de la vida y la muerte es un circuito cerrado. Por eso es lo que decía antes y es porque, por eso es que el Ouroboros vuelve a hacerse presente cuando la persona Sí, está en la etapa previa a al fallecimiento, ¿no? a la muerte. Y de aquí dice Newman que ese conocimiento sea transpersonal, pues en ese océano primordial en el que no hay un antes ni un después, el conocimiento que emerge desde lo profundo atraviesa toda la humanidad. El niño no es solamente portador de una herencia biológica ancestral, sino que es esa herencia. Mm. Y los arquetipos pues vienen a ser el depósito de esa experiencia ancestral. Junto a los símbolos que Newman propone para describir las etapas mitológicas del desarrollo humano, hay otro tipo de simbolismos a tener en cuenta y que son aquellos que corresponden a la imagen mágica del cuerpo que hay en la psique. Pero ya en esta segunda parte o última parte del capítulo va a trabajar esos referentes corporales y en particular uno que es el sistema alimenticio, el arquetipo alimentario. Y nos dice incluso esa imagen del cuerpo, esos simbolismos del cuerpo son simbolismos que vienen de tiempo atrás y que aún hoy nosotros reproducimos. Entonces, asociamos la razón y el espíritu a la cabeza, los sentimientos y las decisiones éticas al corazón y el vientre a los instintos. Y eso forma parte de nuestro inconsciente, ¿cierto? Que recuerdan, por ejemplo, en el dibujo de la figura humana, esos son los elementos. En la lectura, cuando uno se acerca al dibujo que hace un niño o un adulto, pues esos son referentes necesarios. Arriba lo espiritual, abajo lo instintivo, a la derecha está el afuera y a la izquierda está el inconsciente, la razón, al otro lado. Y el cuello, que muchas veces no aparece en los dibujos, Sí, entonces no hay una conexión entre la razón y lo es el instintivo, ¿no? conector, correcto. Sí. Si me analizaran el dibujito que hice, creo que habría problemas. Tendría problemas. Por la falta de cuello. No le puse cuello. Está bueno. Pero dejemos así, dejemos así. El esquema corporal es el arquetipo del hombre original, bajo cuya imagen fue creado el mundo. Y aquí que en la gran mayoría de las mitologías, las regiones del mundo están coordinadas con regiones del cuerpo. Y la misma naturaleza, ¿no? El árbol, Sí. lo- la- las hojas son la conexión con lo espiritual, con el más allá. El tronco, lo que asienta en la tierra, y las raíces son lo instintivo, lo que apega a lo más profundo. Sí.
Y entonces a continuación, Neiman se va a enfocar en uno de esos arquetipos primordiales, como es el arquetipo alimenticio, que él ya ha venido haciendo referencia, ¿no? A la asimilación, a la incorporación de los componentes del inconsciente. Ese que traje ahí es un dibujo de Da Vinci del estómago. Ya. Anita, tienes la No, palabra. sí, estaba pensando, tratando de acordarme de una lectura de hace muchos años de la propuesta de Platón en la República, que la cabeza era los gobernantes, Mm, ves que ahí no, no me acuerdo cuáles eran los trabajadores, los obreros, digamos, y en los brazos eran el ejército. Es que divide en tres eh, funciones y a la vez individuos, ¿no? Que se replica después en el mundo feliz de Huxley, según mm, son alfa, beta, gamma, epsilon, que sí, toma las divisiones que se han hecho y cumplen esas funciones, ¿no? Funciones manuales, funciones intelectuales, funciones de defensa, y estaría muy relacionada con ese esquema corporal del arquetipo del hombre original, ¿no? Que acabas de Mm, plantear. mm, sí, sí. sí. Incluso me hiciste pensar en una empresa, ¿quiénes son la cabeza? Los que Mm, piensan, ¿no? Los gerentes, la primera mm. línea. ¿Y quiénes son los pies y las manos? Pues los operarios, Sí. los que trabajan, los que ejecutan. Entonces se replica ese mismo esquema, sí. Bueno, entonces pasamos hasta mirar las referencias que hace lo del arquetipo alimenticio. El instinto de alimentación, el hambre, es uno de los instintos psíquicos más elementales del hombre y uno de los más importantes tanto en el hombre primitivo como en el feto y en el bebé. Para el yo embrionario, el aspecto nutricional es el único factor de importancia, y esta esfera está todavía fuertemente acentuada en el yo infantil, que considera al uroboros maternal como la fuente de alimento y satisfacción. En esa imagen, en el centro, encontré una imagen interesante que son unas fotos que le toman al feto en el vientre, y la madre toma unos alimentos ácidos, dulces, son los gestos que hace el feto cuando Increíble. les dan diferentes tipos de alimentación. Mm, mm, Eso es lo único que existe es el alimento, es el factor más importante para el yo embrionario, como lo llama Newman. Sí. En los mitos de creación el simbolismo alimenticio es universal, y si alimentarse es la entrada y la regeneración de la energía, cuando yo estoy cansado y me alimento, me recupero, nacer es la salida, el nacimiento, al igual que la defecación y la orina, que son la salida de lo que entró y generó vitalidad. Entonces, no solamente es vida, feto que sale, sino también la orina y las mm, heces que se defecan. Tienen para el niño ese carácter. El canibalismo va a ser la expresión simbólica de esa incorporación de energía de vida y poder. En el simbolismo del uroboros, el animal que se muerde la cola, es también la representación de que todo lo que come es comido. mm, Y los mitos más antiguos que relata Newman de Egipto y la India hacen referencia a ese canibalismo divino. Pero retomaría lo que dice Newman, esa referencia al canibalismo es simbólico, ¿no? No estamos hablando de un canibalismo real en este momento. Si bien el canibalismo real, pues se dio finalmente con el paso del tiempo, se fue simbolizando. En Egipto es el dios tierra que se presenta como el alma viviente de un dios que devora a los hombres y vive a costa de sus padres y devora a sus madres. En la India es el relato mítico de hambre y sed, dos dioses que le piden a él, dice Newman, al Cel, que les otorgue un lugar.
El dios los convierte en iguales a los dioses y de aquí que cualquier ofrenda a un dios es una ofrenda a ellos dos. Él les otorga el alimento y desde entonces el alimento requiere un ritual. Hay un mito en la India que es el mito de Annapurna y el alimento sagrado, que es la imagen de Annapurna dándole alimento a Krishna. Voy a sacar un pedacito del mito que lo quiero leer para mirar ese contenido ritual de la alimentación en las tradiciones más antiguas. Entonces dice el texto, una de las prácticas más universales en todas las tradiciones hindúes es la sacralización del alimento. El hindú considera que la comida es un regalo de Dios, que le mantiene y permite seguir viviendo para su servicio. El mismo acto de la digestión es visto como un ritual de sacrificio védico, en el que la comida es la ofrenda y el fuego de la digestión es el fuego sacrificial, o más aún, el Señor mismo, que convertido en este proceso de transformación del alimento, acepta para sí la ofrenda del devoto. Entonces ya vemos aquí el acto sacrificial, se está sacrificando al Dios y se devora al Dios mismo. Así, el practicante hindú no come para sí mismo ni para el placer de los sentidos, sino como una oración hacia el Señor Supremo. Esto es debido a que dentro del hinduismo no se contempla ningún elemento del universo que se haya separado de la divinidad. Todo lo que existe puede ser tomado como un umbral hacia la trascendencia, por cuanto todo es parte y porción de la ilimitada forma del Señor. La comida, por su parte, se halla personificada por la diosa Annapurna, que es una advocación de Parvati Devi, la esposa de Shiva y madre del universo. Se dice en la tradición que estando Shiva instruyendo a su esposa, le dijo que todo en este mundo es irreal. ¿También el alimento es irreal? Preguntó ella. Contestando Shiva que sí, Parvati, o sea, Annapurna, respondió que si la comida era irreal, ella misma también lo era, y diciendo esto desapareció del mundo. Inmediatamente el mundo perdió su color. Los campos se secaron, el grano no florecía y la gente se moría de hambre. Shiva buscó por todas partes a su esposa. Finalmente ella apareció en la ciudad de Varanasi en la forma de Annapurna Devi y comenzó a alimentar a la gente con rico cereal. Shiva con humildad se acercó a ella en la forma de un mendigo y Annapurna le sirvió en señal de reconciliación. Desde entonces se rinde homenaje a Annapurna, la diosa de la abundancia y el alimento sagrado. Annapurna es Ana alimento y Purna plenitud. Entonces digamos que en este texto se ve cómo es el simbolismo de la alimentación. No es solamente el alimento que incorpora el cuerpo, sino es el alimento que conecta con la divinidad. Enriquece, como dice a él, cita Newman, que es el sí mismo, alimenta a sí mismo. Todo alimento es alimento que enriquece no solamente el cuerpo, sino ese encuentro con lo inconsciente y la conexión con el Dios Shiva o el Dios interior, el Ser. Lindísimo la imagen, Eduardo, y es lo que tú me dijiste y es que ibas a hacer una amplificación o una ampliación, y es exactamente eso, ¿no? Anita, tienes la palabra. Sí, no, es que me parece curioso también la semejanza entre lo que sucede en el mundo de Shiva y de Annapurna cuando Annapurna se va y todo se seca. Y es cuando que no la mamá de Perséfone, Demeter. no logra, Deméter, Ujú. cuando Deméter entra en duelo porque no puede, en la mitología griega, Exacto. cuando no puede recuperar a su hija del Hades, sacarla del Hades, se, se echa al duelo y se seca, Sí. se seca toda la vegetación, no hay nada, ¿no? Es igual, la descripción que hace Eduardo me recordaba hasta que Mm. ya tienen que pactar y entonces ver cómo se reparten a Perséfone, ¿no? Pero es exactamente eso, eh, y me parece que es como, eh, bueno, se habla mucho también
de la naturaleza, ¿no? La cercanía, mujer y naturaleza, tierra, naturaleza, etcétera. Y, y lo que hemos visto pues, hasta ahora, hoy, digamos, está el papel también de la madre nutricia, ¿no? Hay un peso muy fuerte en todas esas, bueno, en nuestras primeras etapas, en todas, pero el papel nutricio también se relaciona muchísimo con la disponibilidad de alimentos, la relación con la Mm, tierra, mm, ¿no? Que es también de las etapas importantes en la evolución de la humanidad, que es la mujer desarrollando la agricultura, eh, todo ese papel de verdad nutricio femenino, en donde también no interviene mucho el hombre. Bueno, el hombre se va a cazar bisontes, ¿no? Pero yo digo que esa parte no es vainazo. Pero no, pero es que me impresiona, y me impresiona también en lo que yo he leído estos capítulos, el peso tan fuerte de el, la función nutricia, digamos, mm, pues sí, ligada a la madre, Sí, pero también absolutamente dependiente de la tierra. mm. O sea, lo que se plantea, lo que nos comemos en la ciudad es traído de la tierra, que han sembrado los campesinos, ¿no? Entonces, esa parte de dónde sale la comida, qué papel tiene, qué función se cumple, quién la cumple, también está vigente si nos ponemos a mirarla en el ordenamiento de la sociedad actual. Mm. sí, 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 sí. Oíme, Eduardo, y otra cosa también es que ahí es donde se da uno cuenta de cómo los mitos se repiten también, o por lo menos evocan otros mitos, y es con esta sacralización de los alimentos, como que pensaba en esa similitud también con el comer el cuerpo, el Ajá. cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? ujú, Es sacralizar los alimentos, ¿no? Y bebidas, pues. sí. Y finalmente, como dice Newman, es un canibalismo simbólico. Mm, Finalmente ya no es real, sino es simbólico. Traje también otro mito, este ya es un mito griego, que es el mito de Tántalo, mm, eh, más asociado de pronto a la leyenda que cita Newman de hambre y sed, que me pareció interesante esa referencia a hambre y sed. Son como dos seres que están y que le piden al Dios, al ser, que les dé un espacio, que los nombre, que mm, les dé un lugar. ¿Y qué lugar les da? Los pone igual a los dioses, casi que los incorpora a los dioses, de tal manera que cuando alguien le hace una ofrenda a un dios, le está haciendo una ofrenda a hambre y sed, que son alimentos que se ofrendan también para calmar a esos otros dos dioses. Y Tántalo, el mito griego de Tántalo me pareció muy parecido. Dice, Tántalo, para congraciarse con los dioses, les ofrece un banquete a los dioses, y cuando mm, escasea la comida, entonces sacrifica a un hijo para servirlo como comida a los dioses. Los dioses se dan cuenta y lo condenan a sufrir hambre. Solamente una diosa se come un hombro, y hambre y sed eterna, mientras se encuentra en un lago con el agua a la altura de la barbilla y un árbol de frutas al alcance de la mano. Pero cuando intenta alcanzarlo el árbol o beber del agua, el agua y el árbol se alejan. Entonces, hambre y sed como dos permanentes condiciones de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Son dos, son, son dos actos que finalmente van a ser insaciables. Entonces, me pareció interesante traer a colación este mito de Tántalo, que se asocia un poco más al mito de hambre y sed de la India. Eduardo, perdona, y no sé por qué ahí está como que está implícito también, eh, no solamente lo espiritual, sino también lo biológico, ¿no? Hambre y sed, pues también en lo biológico son como las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Entonces es conectar Sí, lo espiritual sí. con lo biológico, ¿no?
Sí, yo me iba como a esas etapas, intentaba ponerme en la posición del neandertal, pues Mm, hambre, y hay que satisfacer la sed, hay que satisfacer, claro, impulsos básicos y esenciales, casi que es lo único, como dice Newman, en en el vientre, es lo único que sí, mueve. Pero sí, también otra imagen que él trae es que cuando yo como, cuando tengo hambre, estoy cansado, fatigado y como, recupero energía. Algo pasa dentro de mí. mm, Entonces yo me ponía en la lectura del Neandertal, come, se alimenta, bebe y adquiere fuerza. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí que me da vida? El alimento es un componente divino, es algo, es un Dios que me está enriqueciendo, que me está ayudando a crecer. Y desde el punto de vista simbólico, es el inconsciente el que se enriquece con es- ese otro componente espiritual del alimento. Mm. Aquí y- traigo referencia a lo que decía Juan Carlos, el sí, 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 sacrificio sí, humano y luego el animal que se le da a los dioses como ritual es una representación simbólica de esa fase caníbal por la que atravesó la humanidad. mm, Suena duro, ¿cierto? Pero es un canibalismo, pero simbólico, realmente lo que está claro. sucediendo allí. La incorporación del cuerpo y de la sangre de Dios. Y que puede haber orientado también a los antepasados, digamos que a los mayas, a los aztecas, en todos estos sacrificios. Mejor dicho, si se llega a literalizar un mito, pues entonces se vuelve, se practica en la realidad, ¿no? Sí, Ritualmente. creo que es la diferencia, creo que en alguna parte, no sé si hay una que decía que una de las fortalezas del cristianismo es que logró simbolizar y Sí, espiritualizar señor. todos esos rituales al máximo. Sí, sí. Como dice Juan Carlos, los aztecas mataban al Ujú. niño. Mm, mm, Eh, el cristianismo no mata, es la, ¿cómo se llama? La transustanciación de sí. del cuerpo de Dios a través de esa imagen casi que alquímica. Es un proceso totalmente distinto a lo que está aconteciendo. Mm, El acto de comer y digerir se asocia entonces al acto de asimilar contenidos inconscientes. La conciencia digiere y asimila contenidos inconscientes y en este proceso crece. Ujú. Finalmente, los rituales sacrificiales de comida a los dioses son proyecciones del inconsciente a través de los cuales la psique se materializa. La ceremonia sacramental de comer y beber el cuerpo y la sangre de un dios es la expresión simbólica de la incorporación o asimilación del alimento divino que le permite al hombre crecer, desarrollar su conciencia y fortalecer su yo. Tenemos que pensar yo que en el acto sacramental de la comunión, en el creyente algo sucede en su interior, Ujú. algo cambia. mm, El alimento adquiere un simbolismo cósmico de incorporación y el Dios cuando asimila el alimento lo consume y crece, se transforma. Ese Dios para Newman es el self, el sí mismo. Ujú. En palabras de Newman, se trata de una psiquización del objeto. Todo lo externo a nosotros es experimentado simbólicamente, como si estuviera saturado de un contenido que nosotros coordinamos con la psique como algo psíquico o espiritual. Este objeto material externo es luego asimilado, incorporado, es decir, comido. La realización consciente es representada en el esquema elemental de la asimilación nutritiva y el acto ritual concreto de la comida es la primera forma de asimilación conocida por el hombre. Es como un poco de repitiendo, reforzando lo que ha venido diciendo. Y emerge aquí de nuevo la imagen del uroboros maternal como el dador de alimento. Y como el feto y el vientre materno urobórico son uno solo, la autogratificación, el sentido autoerótico narcisista del niño que se chupa el dedo, no son equivalentes simbólicos a la masturbación, pues operan desde una ujú, etapa ujú, pregenital. ujú. Yo creo que aquí está haciendo referencia a un concepto más freudiano, ¿cierto?
de reducir la succión del dedo como un acto masturbatorio, Sí. cuando está operando desde otro plano mucho anterior. Mm. Y nos va a decir Newman, tomando el caso de Krishna chupándose, Vishnu chupándose el dedo del pie. La imagen de Vishnu chupándose el dedo del pie no es la representación de una zona de placer infantil perversa o una regresión a la zona oral, sino un retorno al simbolismo urobórico, un circuito cósmico que se cierra y que remite a la autonomía, a la independencia del Dios creador. Y aquí es donde va a empezar a introducir ese otro concepto de que el cierre del circuito no es un cierre narcisista, sino es un cierre creador de independencia, así paradójicamente. Ingerir contenidos, alimentarse, produce cambios internos que impactan en el imaginario del hombre primitivo. En un estado de cansancio, debilitamiento y tensión, basta con ingerir o beber un alimento para que el estado anímico cambie. Esta, dice Newman, es una experiencia fundamental en tanto el hombre exista. Y uno pudiera replicar esa experiencia fundamental en el niño, ¿cierto? También. Como- Y la experiencia alimenticia fundamental está dada a través del pecho de la madre. De aquí también que en las grandes mitologías, durante la etapa del uroboro maternal, sean los pechos los que adquieren mayor predominancia simbólica. Les traigo a colación la Venus de Willendorf, de hace 25.000 años, la diosa del Neolítico de Catalhuyuk en Turquía, de 8.000 años, y la diosa de Éfeso, la diosa de los 1000 senos, que no la conocí y me pareció interesante, No la conocía. la diosa de los 1000 senos. No. Perdona, esa es que, de Éfeso. Diosa Éfeso. De peso. En algunas representaciones, el pecho materno y la leche tienen carácter fálico debido a que posee un simbolismo de fertilidad asociado al semen del padre, que ya lo veníamos diciendo. Mm, Newman nos dice que cuando aparece ese doble contenido en la psique del niño y de los pueblos, es un signo de que el sujeto infantil está comenzando a diferenciarse a sí mismo. De ya el yo comienza a diferenciarse del uroboros. De ya, cuando aparece ya eso otro, ya la madre fusionada al padre, pero ya es eso otro anexo a ella. Y ya empieza el falo a irrumpir en esa relación simbiótica o urobórica primordial. Y eso ya es la fase inicial de la independencia del niño con el Ouroboros, ¿no? Sí, sí, correcto. Esta diferenciación significa el fin de lo que Newman llama la autarquía, la etapa urobórica de absoluta autosuficiencia, ya que dentro de ella el germen del yo flota y se nutre en un estado de plena placidez y ausencia de sufrimiento. Para Newman, esta etapa de autarquía absoluta es clave para entender el problema del desarrollo del hombre y, en particular, el problema del autodesarrollo, de la autoformación del yo, de la conciencia y la individualidad misma. Y su símbolo sigue siendo el uroboros. Desde aquí vuelve a aparecer ese otro, el mismo concepto, el uroboros. A continuación, en la última parte del capítulo, Newman va a detallar en qué consiste la autarquía y su relación con un concepto que ya se ha venido trabajando, como es el de la centroversión. Aquí lo que estoy anticipando es lo que él va a decir. El uroboros es sustituido por otro símbolo que es va a ser el mandala. Nos recuerda que la autarquía urobórica tiene 3 etapas. La primera es la etapa plermática, la de la perfección paradisíaca del monato, la etapa embrionaria del yo. La segunda es la etapa del uroboro alimentario.
Y la tercera es la fase genital masturbatoria en la que el yo empieza a diferenciarse. Una síntesis de lo que Perdona, hemos fíjate que venido diciendo. aquí ya se ve casi que tres etapas internas de la etapa misma del uroboros, ¿no? Ujú. Sí, señor. Y también enfatiza que la autarquía no debe confundirse con narcisismo o autoerotismo. Estos, dice, son casos de mal desarrollo del yo y se da cuando el uroboros domina por periodos de tiempo excesivos. Porque autarquía es autosuficiencia, Mm, mm. es autonomía radical, que podría confundirse con un yo centrado en sí mismo, puramente narcisista. Él dice, no, no es ese el sentido de la autarquía como fase del desarrollo. Nos va a decir que la autarquía es tan necesaria como objetivo de vida y desarrollo como es la adaptación. El autodesarrollo, la autodiferenciación y la autoformación son tendencias de la libido no menos legítimas que la relación extravertida con el objeto o la relación introvertida con el sujeto. Aquí va a ser una asociación con los que traigo a colación con los tipos de Jung. Junto al proceso de asimilación de los objetos propio del extrovertido o del introvertido, hay otra tendencia del desarrollo que está relacionada con la autarquía y que el autor llama tendencia extrovertida. En esta fase, el centro de gravedad del desarrollo no está en si descansa en los objetos externos, como sería en la extroversión, o en los externos, como sería en la introversión, sino que utiliza todos los objetos de los mundos externos e internos como materiales de construcción de su propia totalidad. Esta totalidad es un fin en sí mismo, autárquica, es independiente de cualquier valor de utilidad que pueda tener, ya sea para el colectivo externo o para las potencias psíquicas internas. Este puntico que apareció acá se me desplazó yo aquí en el centro. Eh, Listo. entonces, sí, no importa si se es extrovertido o introvertido, hay algo que integra esos dos. Hay algo que integra, y si tomamos en los esquemas de los cuatro tipos psicológicos, es algo que integra todo el proceso simbólico de los tipos psicológicos, ¿cierto? Es algo que está en el centro, que se alimenta de eso, que atrae, que concentra, que es finalmente el término que ya veíamos en la segunda parte sobre la centraversión. Vuelvo a Exacto, aparecer aquí el concepto. exacto. Ujú. La autarquía no es más que centroversión. Este proceso de autoformación que Jung postula para la segunda etapa de la vida como individuación tiene para Newman su patrón de formación no solamente en la primera etapa de la vida, sino más atrás, en la infancia. Entonces, si en el esquema general para Jung la individuación aparece en la segunda etapa de la vida, para Newman viene desde antes. Tal vez no con el nombre de individuación, pero sí tiene ese de autarquía, cuando el elemento urogónico es autárquico, cuando empieza a centrarse, a concentrarse. El crecimiento de la conciencia y la formación del yo están dirigidas por ese patrón autárquico o de centroversión. Sí, El- por eso es que yo tengo la sensación de que para no ir en contra de los conceptos junguianos, Neumann va a utilizar este de centroversión, que para mí es casi que la individuación que viene desde los inicios, desde las primeras Ujú. etapas. Para mí eso, la centroversión es, abarca tanto la individuación en los primeros años, que no lo plantea como individuación porque iría en contra digamos que de los planteamientos junguianos, sino de esta manera. Pero para mí es la individuación durante todos los ciclos de la vida, ¿no? Sí, y retomando también el concepto de si se aplica en la evolución de la humanidad, si bien el hombre moderno es tardío, es un proceso que arrancó desde, siguiendo el mito bíblico, desde Adán y Ujú. Eva, ¿no? Sí,
Sí. Y por eso el mismo símbolo urobórico que aparece al comienzo, antes del desarrollo del yo, reaparece al final, cuando el desarrollo del yo es reemplazado por el desarrollo del ser o Es. individuación. La serpiente urobórica que se muerde la cola es reemplazada por el mandala en la psicología del adulto. Independizarse del mundo, asumirse a sí mismo, pasa a tener un contenido urobórico positivo que apunta hacia una nueva dirección. De allí que la perfecta figura del Uroboro, situada como está en el centro del mundo inconsciente del primitivo del niño, sea simultáneamente el símbolo central de la segunda mitad de la vida y el núcleo de la tendencia de desarrollo que Newman ha llamado la autoformación o introversión. El símbolo del mandala circular está presente tanto en el comienzo como en el final, y es el símbolo de la redondez de la psique, la totalidad de la vida y la perfección recuperada. Ujú, ujú. El uroboro y el mandala como símbolos renovados de sí mismos son el lugar de la transfiguración y la iluminación, que es la última etapa. Y termina con lo siguiente. Newman termina el capítulo resaltando que si en ese volver sobre sí para morderse la cola, en el yo que retorna predomina el estado de renacimiento, se está hablando de un proceso de creación, pero si se queda estancado en el éxtasis de la muerte, se trataría de una regresión patológica. Trae a colación esa imagen de Jung porque es el viaje, ¿no? No se queda detenido, sino es el ir y volver, renacer. El uroboro pasa a ser, tanto en los fenómenos religiosos como en los actos de creación, símbolo primordial de origen. Es el más regenerador y fuente de una vida superior. Y quise traer pensar en el uroboros, cuando el uroboros se despierta y se levanta. Ujú. Entonces quise traer como representación del uroboros que se levanta, que se despierta, pues el kundalini, la imagen de la serpiente kundalini. Y listo. Aquí Sí, termina el primer mito sí. de creación. Eduardo, y fíjate que con esta imagen que traes, me parece muy apropiada la de la barca que transporta el sol. Fíjense que ahí también se está, y de pronto eso fue lo que quisiste también ilustrar, está representando el ciclo de vida del sol, porque el sol aparece en el oriente, va subiendo, llega al cenit, esa es la primera mitad de la vida del sol, digamos, luego desciende, se introduce en el mar, o por lo menos ese es el mito, y es transportado en las aguas subterráneas en este barco hasta que sale al otro lado y vuelve a aparecer por el oriente, ¿no? Entonces está cumpliendo como un ciclo redondo, un ouroboros, ¿no? Es Un un oro, mandala. Sí, es un oro y es un mandala, sí. Es un oro renovado. sí, 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 No es sí, el contenido en el océano primordial, sino ya es ese otro oro. sí. Muy bien, Buenísima la presentación, buenísimas las imágenes, me parecieron muy, muy apropiadas, Eduardo. Me parece que hiciste un muy buen trabajo incluyendo este resumen que yo creo que valía la pena por lo que, como tú dices, hacía ya un tiempito que habíamos visto mm, digamos que la última vez que lo planteamos. Entonces estuvo muy bien y nos ubica en todo este proceso ya que vamos a continuar ya con las otras etapas. No sé qué comentarios haya de los compañeros. Pues yo estoy de acuerdo contigo también en la dificultad es decir, es que no es solo un problema de sintetizar, ¿no? Sino de hacer
coherencia, de dar coherencia y a la vez el uso de la imagen, ¿no? El recurso de la imagen que es decir, yo no diría complemento de la palabra, es elemento intrínseco a la palabra también para poder comprender en la medida en que se pasa de la cita a la imagen, pues clarifica mucho, ¿no? Sí, de todas maneras, es muy denso, yo sigo insistiendo que es muy denso que Eduardo hizo. Yo le decía que yo había hecho una fotocopia a mano y es cierto, o sea, aquí está el cuaderno y yo copié bueno, yo normalmente hago, pero no tanto. Yo hago fotocopias a mano cuando no entiendo y es que de verdad esa combinación para los neófitos de mitología con psicología no es fácil de asimilar. Y además en otro lenguaje, es que Neumann plantea, tiene una hipótesis subyacente que es toda esa parte de la evolución individual y colectiva, con los mitos. Entonces, no es fácil sintetizarla y hacerla explícita, ¿no? Se va desarrollando y se va comprendiendo. Y bueno, gracias, Eduardo. Sí. Creo- María Luisa, perdona, Eduardo. María Luisa. Sí. Pero Eduardo iba a hablar. No, sigue. Quisiera que discutiéramos un poquitico, yo sé pues, que Eduardo lo expuso, pero ¿cómo podríamos ver un poquito esto de el éxtasis de la muerte? O sea, ¿cómo podría una persona verse reflejada ahí? ¿Cómo lo veo yo? Yo lo entendí, es como es como el mito del incesto urobórico, es volver al vientre de la madre, pero para renacer. Si se queda dentro del vientre, muere. Entonces, O sea, es como este impedimento de seguir evolucionando, de crecer, ¿cierto? sí, lo vería así. Como decía él, es que salir es un impulso no natural. Quedarse, o sea, morir, pareciera que es el impulso vital, quedarse ahí. Y vivir es otra cosa, es distinto, requiere salir. Entonces el éxtasis de la muerte, yo lo entendí como en ese sentido. Pero tan curiosa esta palabra como la usa ahí, éxtasis de la muerte. Sí, Como un sí, deleite, es sí, como un goce del que sí. no se mueve. Y creo que lo usa entre comillas también, o fui yo el que también me llamó mucho la atención ese éxtasis. Sí, No y sé que si de vale la pronto es pena que... mirar a ver ay, perdona, Eduardo, en el No, libro sigue. tibetano de la muerte, de los muertos, porque de alguna forma es ayudar a que el alma encuentre su camino, pero no es para que desaparezca, ¿no? Sino es para que continúe luego con su recorrido hacia otro tipo de existencia, ¿no? Entonces, ahí si la muerte finalizara con todos los procesos de desarrollo, casi que iría en contra de lo que es el Ouroboros, ¿no? Mm, Mm, sí. sí, efectivamente, buenas noches. ¿Qué hubo, Gladys? Hola, Gladys. No, felicitaciones, Eduardo, de verdad que terminaste con una imagen hermosísima. Mm, Con el Kundalinis me hizo recordar en mis tiempos que estaba en mi proceso, que tuve un sueño muy parecido a esa imagen. Me encantó. Y Mm. me disculpas, pero le tomé una foto, no sé si se podía, pero realmente
realmente quedé muy sorprendida porque la vi muy parecida. Entonces, chévere. la tentación no me dejó, no te puede pedir permiso antes. No, Bueno, pero si vas a tener, Eduardo no sí. dijo que fueran derechos reservados. No, no, Bueno, menos me mal. toca. Bueno, No, bueno. igual como vas a tener la presentación, Juan Carlos nos la envía Bueno, sí. Claro, Sí, claro. Pero fue un impulso emocional. chévere, Sí, chévere esa conexión, Sí, sí. un impulso con un emocional. sueño. Muchas Mira gracias por mira que yo tengo la hipótesis de que Neumann es tan sumamente complejo que si hiciéramos cada uno de nosotros, hiciéramos la presentación de este capítulo, lo haríamos de maneras completamente diferentes. Porque es totalmente. que hay mucho, mucho, mucho material. Por eso esta visión de Eduardo me encantó, ¿sí? Precioso. Por- pero Eh, sí, yo sí. tengo esa creencia de que hay tanto material que lo haríamos cada uno de una manera muy completa, pero muy distinta, ¿no? No, y Yo- tiene yo- muchos elementos para sí, colocar las imágenes. Yo me pregunto de dónde, pues hay que leer demasiado, algunas las he visto, lógicamente, pero son muy enriquecedoras Mm, todas las imágenes que proyectas fuera pues de la eh, visión. Y bueno, usando ¿Mm? como medio, como forma de chiste. Sí, Recuerda que Newman decía que el hombre primitivo, cuando quería expresar eso que era anterior a la formación del yo y no, las palabras eran suficientes, utilizaba imágenes, el claro, hombre total, primitivo. claro. Pues total. creo que más o menos lo mismo me pasó. Sí, sí, Aparte sí, de los sí. textos que no entendía, entonces buscaba imágenes para tratar de Qué explicármelas. precioso. Sí. Forero O lo sea, dijo todo. Y utilicé una referente, herramienta primitiva, total. No, pero Ancestral. ancestral. Sí, ancestral, sí, sí, muy sí, evolucionada. sí, La sí. terminaste, le diste un toque con esa parte, pues, en mi opinión personal. Gracias. Y referente a la muerte, ¿qué más símbolo, que incluso se comentó, qué más simbolismo de lo del sol, ¿cierto? El que Mm, está en la puesta, luego muere, luego renace. Es que es hermoso, porque Mm. al referirse al uroboros y colocarlo también referente al sol y hablar de ellos, ambos son la muerte misma, que no se van, que regresan, se van y vuelven y renacen constantemente. Entonces es precioso. Mm. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. sí. Yo creo que implícito está en el Ouroboros como el que la muerte no es el fin de la existencia, ¿no? Por lo menos desde ese punto de vista planteado por los mitos. Es como si el mito tuviera el convencimiento de que ahí continúa, ¿no? Es una transformación, ese Ouroboros en donde el final está conectado con el inicio de algo, como que tiene implícito eso. No sé si lo vean ustedes de la misma manera. Yo lo, no Bueno, refiriendo, Gladys, sigue. tranquila, bien pueda. No, sigue. Dale, Y que de Gladys. alguna manera, gracias Anita, y de alguna manera el Ouroboros es totalmente las etapas del desarrollo, totalmente todas las etapas que se vienen desde el nacimiento, desde la gestación, el nacimiento hasta la muerte entendiéndola como la pérdida pues, del cuerpo para renacer de nuevo, pues entre comillas, sin mirar mirándolo desde esta parte que nos enseña con el simbolismo del sol, que no nos quedamos, sino que regresamos, volvemos y evolucionamos. Ujú, ujú. Pues lo que yo voy a decir es que se conecta con lo que tú terminas. Yo pensaba, cuando Dardo estaba expresando que
el que no ha cumplido el ciclo y no ha aprovechado el conocimiento, etcétera, vuelve a la tierra en la forma de un niño que trae ese conocimiento. Y yo pensaba, oiga, ¿no es un poco el principio de la reencarnación? ¿Mm? ¿Mm? Claro, Sí, pues, claro. es decir, hasta donde yo entiendo, en la filosofía india, la reencarnación es un premio o un castigo, ¿no? Uno puede reencarnar en una vaca, bueno, en este caso está no se cumple con una función de asimilar el conocimiento, la experiencia. No se terminó y se muere, la persona se va con ese conocimiento, no se va. Vuelve, no sé si la misma persona, pero el conocimiento, hay un niño que trae un conocimiento que lo antecede, que sería un poco el principio de reencarnación, ¿no? En el que creen los indios. Bueno, Y, creo que no está, son. y Anita, y fíjate que se conecta un poco con ese convencimiento que tiene Jung de que el ser humano no es solamente la herencia y la crianza, sino que el ser humano viene con algo propio. Y ese algo propio podría ser esa vida anterior, sí, que es algo esencialmente diferente a la de los demás, ¿no? Creo que lo que dice Anita sí me pone a pensar en eso, ¿no? Si yo vengo al mundo y me enfrento a este conocimiento, eh, veo toda esta sabiduría y no hago nada con eso, Mm, mm. pues tendré que volver eh, Hacer, Repetir. hacer la a tarea. repetirla, a hacer la tarea. Entonces, sí, algo debo hacer, algo debe pasar dentro de mí, tiene que suceder, porque si no, he perdido el El, ejercicio el examen. de vivir. Sí, Eh, tienes que validar. Sí, sí. Mm, No, uno de los cuestionamientos pues, que uno hace muy racionalmente a la teoría de la reencarnación es que no corresponde con el crecimiento demográfico, ¿sí? ¿Por qué, Anita? Ar- digamos, arrancamos con 100.000 habitantes y los 100.000 se van a reencarnar, pero Ah. no alcanzan las almas para los crecimientos de población. Yo siempre lo he discutido desde el punto de vista demográfico, que es, pero ahora me doy cuenta que es selectivo. Son los que pierden el año. Los, Entonces, los que así se volvemos, alcanza. ¿no? De todas maneras, a uno le queda una interrogante sobre la reencarnación, ¿no? Y Anita, lo que sobre pasa es la que muerte, ¿no? los Eduardo. que perdimos el año no volvemos como seres humanos, sino como plantas o como chinches o como pulgas. Venimos No, castigados. como Eduardo Y Rodríguez. lo otro es que la reencarnación no es un problema de estadística, Anita, es un problema mítico. Pero hay que ponerle mitología a la estadística también, ¿no? Hacerla más divertida. Es mítico y es experimentado también. Se puede experimentar. Es increíble Sí, cuando sí. uno va a algunos lugares y dice, pero qué, pero cómo Ay, va a ser. Yo recuerdo cuando fui a Roma, es increíble porque yo la ubicación que tengo es esa inteligencia, no vine con el paquetico de que no me ubico muy bien terrenalmente para las direcciones. Y es increíble cuando fui a Roma, parecía que, y esa parte de Italia, como si ya hace rato y hubiese vivido ahí. Y me decía mi esposo, no, por ahí no. Y yo, sí, te aseguro que por acá es. Él decía, no, Ajá. no puede ser, hay que preguntar. Y yo, pregunta si quieres, pero por acá es increíble. Después hablando con un amigo, me decía no, y me dio un libro referente a eso, y me decía, no, ya habías llegado allá y seguramente habías vivido en Italia, y yo, de seguro. No, pero Muchas experiencias en esa ciudad de verdad, en ese país,
muchas experiencias que me dejaron asombradas y también me hice esa pregunta y dije, no, definitivamente sí, uno tiene la información, la tiene y porque no hay otra explicación. Lógicamente que todo no es científico, las Sí, explicaciones no solamente son científicas. pero remite también al inconsciente colectivo, ¿no? Claro. Contenidos del inconsciente colectivo que son, que pueden ser asimilados por el nuevo ser, Mm, mm. ¿o no? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Repetimos arquetipos, sí, claro, Mm. Sí, y están en toda parte. Volvemos a la visión que tuvo, a la alucinación que tuvo este enfermito de Jung, y es, oiga, si él no conocía ese mito anteriormente, mm, que fue el inconsciente colectivo a través de un arquetipo el que vino a hacerle experimentar ese conocimiento, ¿no? Mm, sí, hay cosas sorprendentes. mm. Bueno, Bueno, entonces esperamos para la siguiente sesión el comenzar con la nueva, con la nueva etapa de este mito de creación, que es el de la Gran Madre. Y también entonces lo va a empezar Eduardo. De nuevo, felicitaciones y nos El veremos público entonces. emocionado ¿Ya? pide repetición. Sí, con Anita, tal cual. Sí, 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 pero sí. bueno, el, sí, el capítulo lo vamos a trabajar con Anita. Es Eduardo inicia y continúa Anita. Entonces, lo hacemos nos al vemos tiempo. en 15 días. Sí, ¿Qué fecha es esa? En 15 días, 22, el 22 22. de julio. Perfecto. Nos vemos No, no hay, entonces. bueno, Bueno, hablamos, Un muchas Eduardo. abrazo. gracias. Que Gracias. Rico estén Buen día. bien. verlos. Un abrazo. Chao, Bueno, gracias. Chao, Chao. adiós. felicidades, buena noche. Lo mismo. Gracias. Buenas noches. Chao.